hemos quedado, ¿no es cierto?, la anterior clase, jóvenes, en lo que son las retenciones. Les había hablado de lo que la existencia de una inexistencia de una factura para respaldar un gasto origina la obligación de una retención por parte del comprador o del bien o del servicio. Habíamos explicado toda esa parte. La inexistencia, ¿no es cierto? Habíamos hablado todo esto. También habíamos hablado en la anterior clase en quiénes son agentes de retención. En otras palabras, solo son agentes de retención aquellas personas que cuentan con NIT, con número de identificación tributaria. Sí, señores. Ahora, ¿a quiénes se retiene? ¿Quiénes son sujetos de retención? Habíamos hablado también en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sujetos? Las personas que prestan servicios de forma eventual. Personas naturales que venden bienes de forma eventual, eventuales, ¿sí? Y personas naturales que alquilan, que perciben intereses bancarios y no tienen su NIT. Sí, en otras palabras, personas que no tienen NIT. ¿Por qué? Porque prestan servicios y venden bienes de manera eventual. ¿Qué es eso? No tienen habitualidad, ¿verdad? Porque si tuviesen habitualidad, entre las obligaciones del comerciante estarían la apertura del NIT, ¿verdad, jóvenes? Hablemos ahora de lo que son las clases de retención. ¿Qué clases de retención tenemos? Tenemos una que es por prestación de servicios, que es aquella que sobre el total pagado se tiene que retener los siguientes impuestos, jóvenes. Primero, un impuesto a las utilidades de las empresas que vamos a declarar al mes siguiente de la fecha de retención en el formulario 570. ¿Cuánto se va a retener por IVA? 12.5% en el caso de servicios. Y por impuesto a las transacciones se va a retener 3%, que vamos a declarar al mes siguiente de la retención en el formulario 410. Ustedes tranquilos que lo vamos a ver de forma práctica todo esto también, más adelante con formularios y con todo. Total de la retención entonces por servicios va a ser 15.5%. ¿Qué es un servicio? Es aquello que no puedes tocar, es el equivalente no material de un bien, jóvenes. Un servicio, por ejemplo, es saber, el mecánico al arreglar tu vehículo te está prestando un servicio, tú no estás tocando ese arreglo, ¿verdad? Está ejerciendo él su trabajo sobre un bien material, pero el servicio que te está prestando es inmaterial. A ver, el servicio de educación, lo que yo les estoy dando, ¿verdad? Es un servicio. ¿Qué más es un servicio? Siempre es el equivalente no material de un bien. Otro servicio puede ser el servicio de salud, ¿verdad? O el servicio de la señora de limpieza que viene a barrer la oficina, etcétera. Veremos un ejemplito de manera práctica, ¿sí? Para ir adentrándonos en lo que es la parte contable. A ver, jóvenes, supongamos, bien, entonces, supongamos, jóvenes, que estamos haciendo el mantenimiento del baño de la oficina, ¿sí? Y el señor que está realizando el mantenimiento no tiene NIT, es un plomero que primera vez que lo estamos contratando, porque si fuese segunda vez, tercera vez, ¿qué tendría que ser comerciante, verdad? Ya demostraría habitualidad. ¿Y qué nos dice la ley? ¿A quiénes se retiene? A personas, en el caso de este plomero, que prestan servicios de manera eventual, ¿verdad? Más de una vez demostraría habitualidad. Entonces, sí es objeto de retención, ¿verdad? Haremos un ejemplito con un asiento. Supongamos que por la reparación del inodoro nos está cobrando 200 bolivianos, ¿sí? Reparación. Vamos a aprender una cosita, ¿sí? Lo que tenemos que hacer hoy día es 05 de abril. Siempre, por ley, tenemos que detenerle. ¿Por qué? Porque, ¿qué les he dicho? Toda persona que tiene un ingreso dentro del territorio nacional tiene que tributar.
Y si tú no tienes ni, no eres comerciante, igual eres sujeto a retención, porque si vos tienes un ingreso, tienes que tributar al país, ¿sí? Entonces, al reparar un inodoro, ¿qué cuenta será? Vayan viendo su plan de cuentas, que ya lo han hecho como trabajo, ¿verdad? Voy a ver mi plan de cuentas, mis cuentas de egresos, ¿verdad? ¿Qué será la reparación del inodoro? ¿Qué estará haciendo? Es un gasto ordinario, ¿verdad? Lo colocaré acá como mantenimiento y reparaciones, ¿verdad? Estoy manteniendo mi edificio. El lugar, ¿qué cuenta es? Cuenta de egreso, todo es un gasto para la empresa. Si veo mi movimiento de cuentas, un egreso, ¿no es cierto? Mis reglas de movimiento de cuentas, cuando aparece o aumenta, ¿a qué lado voy a registrar, jóvenes? Al lado debe, ¿verdad? Entonces colocaré mantenimiento, separaciones. ¿Qué les dije? Siempre que hay un gasto IVA tienen que pedir factura, pero en este caso, ¿qué nos dice? Por bolivianos 200, ¿verdad? Nos da factura. Y si no nos da factura, les dije, retención, lo que estamos hablando ahora, que nos está prestando un servicio, ¿verdad? Por servicios, ¿cuánto es? 12.5% por IUE, 3% por impuesto a las transacciones. Entonces en este lado no habrá factura. A este otro lado colocaremos con qué le voy a pagar. Pondremos que, supongamos que le estoy cancelando en efectivo. ¿Efectivo qué sería? ¿De dónde va a salir? Se está saliendo en efectivo. Mi plan de cuentas, de mi cuenta caja, ¿verdad? De caja, jóvenes. Caja, ¿qué significa? Es una cuenta de activos. Si veo mi movimiento de cuentas, al yo estar pagando, ¿qué significa? Mi caja está disminuyendo, ¿verdad? Esa cuenta de activo. Mis reglas del movimiento de cuentas, activo que disminuye, ¿a qué lado registro? Al lado, a ver, hago eso, jóvenes. Caja. ¿Qué más está pasando? El mantenimiento y reparaciones, ¿cuánto nos está costando? 200 bolivianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando? Estoy reteniendo, ¿verdad? Pero esta retención no es para que yo me quede con esa plata, jóvenes. Esa plata al mes siguiente, ahora estamos en abril, en junio, según la terminación de mí, tengo que declarar y tengo que dar ese dinero que voy a retener a la administración tributaria. Entonces, ¿cuál va a ser mi cuenta? Si veo mi plan de cuentas, es algo por pagar, ¿no ve? Porque voy a deber a la administración tributaria esa retención. Va a ser retenciones por pagar. ¿Qué cuenta es de nuestro plan de cuentas? Una cuenta de pasivo. ¿Qué es lo que pasa según mi movimiento de cuentas? Mis cuentas de pasivo, cuando aumentan o aparecen, ¿a qué lado registro? Al lado haber. Entonces voy a registrar en el lado haber, ¿no es cierto? Retenciones por pagar, porque yo lo que le voy a retener debo al fisco. ¿Qué voy a retener? Impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cuánto hemos dicho que es por bienes? 12.5%. Y por impuesto a las transacciones va a ser 3%, ¿verdad? Acuérdense, acabamos de ver en las diapositivas, total 15.5%. Entonces yo veo mi calculadorita, ¿verdad? ¿Cuánto es? 200. El señor nos cobra 200, ¿verdad? Pero le digo, no, señor, usted no me está emitiendo factura y yo tengo que, para volver legal este gasto, tengo que retenerle. Si es que no les detienen, ese gasto no es reconocido, jóvenes, es como si tú te estarías inventando. Entonces, por directamente voy a hacer 15.5%, ¿verdad? 12.5 más 3, 15.5%. ¿Cuánto voy a retenerle? 31 bolivianos. Eso es lo que debo. Estoy registrando al lado a ver porque es pasivo que aparece como vimos en las reglas del movimiento de cuentas al lado a ver, ¿verdad? Y de caja, ¿cuánto le voy a dar en efectivo al promero? 200 menos 31, ¿verdad? Le voy a dar 169 bolivianos al promero. Al lado a ver, ¿por qué? Porque es un activo caja, ¿no es cierto? Que está disminuyendo, ya habíamos analizado eso. Como glosita me pondré el registro del arreglo del baño de la oficina, colocaré, ¿no? Según documentación adjunta. Están llevando ya, ¿no? La materia de documentos mercantiles.
¿Con qué voy a adjuntar? La fotocopia del carnet. Siempre cuando se tienen jóvenes, su fotocopia del carnet le van a pedir. Y después va el recibo de caja de egreso, ¿verdad? Y el cuadrito de la retención firmado por el plomero en este caso, ¿verdad? Sencillo, ¿no? Ahora, esto es como se debe hacer según la ley, no fomentar la informalidad. ¿Qué va a pasar con este plomero? Cada vez le vas a retener, al final le vas a decir vos, apertura tu NIT. Mira, no tienes capital, nada de eso. Puedes aperturar y vas a ganar más. Apertura tu NIT, no vas a emitir factura, pero sí vas a tener un NIT y ya no vas a ser objeto de retención. Entonces tiene que aperturar, ¿no es cierto? ¿En qué? En otros regímenes, ¿verdad? Como que va a aperturar él, le vas a decir, esto puede ser aperturar como artesano, vivandero, tú trabajas con tu mano, ¿verdad? Con las manos. Como contadores tenemos que saber asesorar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente, jóvenes? Fomentamos la informalidad lamentablemente, la informalidad. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente hacemos lo siguiente. Asumimos nosotros la retención, jóvenes. ¿Qué es eso de asumir? O sea, el plomero te va a decir, otro ejemplo, ¿no? Te va a decir, no, conmigo ha quedado en 200 y me tiene que dar los 200. Oye, ¿yo cómo voy a demostrar a la administración tributaria, jóvenes, que los 200, que yo estoy dentro de la ley? Voy a asumir, pues lamentablemente, la retención. ¿Cómo hago eso? Para bienes y servicios, entonces, 15.5% habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Los 200, ¿qué va a ser? El 100%. Si tienes 100% menos el 15.5%, tienes 84.5%. De esta forma, con reglita de 3, que todos hemos aprendido, ¿verdad? Desde colegio, 84.5 va a ser los 200. ¿Qué voy a buscar? El 100%, ¿cuánto es regla de 3, verdad? Multiplico y divido. Entonces voy a hacer. La retención va a ser, entonces, 200 por 100 entre 84.5. El total de mi gasto va a ser, miren, asumiendo la retención para hacer legal ese pago a ese plomero, 236,68. Las cuentas serán las mismas. Mantenimiento y separaciones, cajas, retenciones por pagar, todas las mismas. Solo que miren, voy a gastar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se da en la vida real. Lamentablemente, nosotros mismos como contadores, los empresarios, fomentan la informalidad. ¿A caja cuánto va a salir de caja? Los 200 le voy a dar al plomero, como habíamos quedado, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser la retención? 36,68. Si ustedes sacan de los 200, 36.68, el 15.5%, va a salir el 36,68. Esto es asumiendo, sí, jóvenes. Esto voy a ponérselos aquí como ejemplito, sí, reteniendo. Y esto va a ser asumiendo, sí, jóvenes. Asumiendo. Les he mostrado los dos ejemplos, ¿sí? Entonces, haremos si nos daría factura. Ya, a ver, haremos ese sitio. Si nos daría factura, ese asientito más haremos. Si nos daría factura el plomero, ¿cómo vamos a hacer? Supongamos que nos da factura el plomero, es una persona formal. ¿Cómo sería entonces? Las cuentas serían mantenimiento la misma, ¿no? Y separaciones. Si nos va a dar factura, que es lo que siempre tenemos que buscar, jóvenes. IVA, crédito fiscal, es cuenta de activo, ¿verdad? Activo que aumenta o aparece, al lado debe, vamos a registrar, contra caja. Si nos daría factura por los 200 que estamos pagando, de caja va a salir 200 bolivianos, ¿verdad? Activo que disminuye, al lado haber. Pero esos 200 va a tener el 13% que nos vamos a beneficiar, activo exigible, ¿verdad? 26 bolivianos.
¿Y cuánto va a ser nuestro gasto? La diferencia, ¿verdad? 200 menos 26 o el 87%, 174. Viendo los tres ejemplos que les he dado, jóvenes, ¿en cuál de las opciones gasto menos? Esto es reteniendo, que es legal, ¿no es cierto? Le estoy reteniendo, como dice la ley, el 15.5% por servicios, porque me está prestando un servicio. Este otro asiento es asumiendo la retención. ¿Por qué? Porque el plomero no, conmigo quedó en 200 y es 200 lo que me tiene que cancelar, ¿verdad? Es lo que normalmente se da. Fomentamos la informalidad, como les vuelvo a decir. Gasto 236,68. Y si trabajo con alguien que me va a facturar, ¿cuánto voy a gastar? 174 va a ser mi cuenta de gasto. Miren, mantenimiento y reparaciones. ¿Dónde gasto menos como empresa? Cuando me dan factura, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí o no? Entonces, siempre que trabajo con personas formales, gasto menos, ¿verdad, jóvenes? Voy a copiarme esta misma glosa, ¿sí? Según documentación adjunta. Y factura número, ¿no? Eso es cuando nos dan factura. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, el ejemplito que les di, ¿verdad? Si la empresa Incos contrata los servicios eventuales de un plomero, ¿verdad? Por conexión de tuberías. Hemos hecho conexión de tuberías en el inodoro, ¿no? Y por este servicio el plomero no emite la factura, la empresa debe proceder a la retención del 15.5%. Total, lo que hemos hecho, ¿verdad? En forma contable, jóvenes. Continuemos entonces. Veamos ahora el otro tipo de retención. Por compra de bienes, jóvenes. Por la compra de bienes. ¿Qué es bien? Es algo material que tocas, es lo contrario a servicios, ¿sí? A una persona natural. O sea, natural, ¿no es cierto? Siempre, de manera eventual, está realizándonos esa venta. No respaldadas por la factura o nota fiscal, nos dice, o sea, no nos van a dar factura. Del importe total pagado, se va a retener el 8% de acuerdo al siguiente detalle, jóvenes. Por IUE vamos a retener en compra de bienes un 5% y vamos a declarar al mes siguiente, en la fecha de liquidación del formulario, en el formulario 570. Y por impuesto a las transacciones 3%. Entonces, por bienes vamos a retener un 8%, jóvenes, ¿sí? Por servicios 15.5% en total, por bienes 8%. Veamos un ejemplito. La empresa Incos compra del señor Ernesto Torrico una silla por un valor de 150 bolivianos. Y por esta venta eventual el señor Torrico no nos emite factura. Venta eventual, ojo. Si fuera habitual, ya tendría que aperturar su NIT, ¿verdad? Una de las obligaciones del comerciante. La empresa Incos debe proceder a la retención del 8% sobre el total a pagar, es decir, el 12. Bolivianos 2. Entonces, 5 de abril también, ¿no es cierto? Como dijimos en la diapositiva, compramos muebles y enseres de una persona natural, de un señor, ¿no es cierto?, que no nos da factura porque nos está realizando una venta habitual. Una silla puedes tocar, entonces es un bien, ¿verdad? Retenciones por bien, ¿cuánto es? Compra de silla. Entonces, retenciones por bienes, ¿cuánto es el total? 8%, ¿verdad? ¿De cuánto? La silla estamos comprando en bolivianos 150, ¿verdad, jóvenes? Siempre punto guión me van a escribir así ustedes, significa sin centavos, ¿ya? Siempre, jóvenes. Ya vamos a volver, Dios quiera, ¿no?, a clases así presenciales o semipresenciales. Ahí voy a revisar todo esto que hago. Entonces, una silla, jóvenes, es un activo fijo. ¿Por qué, me dirán? Ya han leído su plan de cuentas, ¿verdad? Ustedes ya me han visto su plan de cuentas. ¿Qué es un activo fijo? En el plan de cuentas, una silla es un ejemplo, es un mueble y enser. Tiene vida útil de más de un año, hacia grandes rasgos. Sí, jóvenes, entonces miren, está dentro de cuenta de nuestro activo fijo, muebles y enseres. Es un mueble, una silla. ¿Qué está pasando si veo mis reglas del movimiento de cuentas? Al yo estar comprando esa silla, ¿qué está pasando con mi activo? Con muebles y enseres. Está aumentando, ¿verdad? Activo que aumenta o aparece. ¿A qué lado registro? Al lado
debe, eso voy a hacer. La cuenta se denomina para la sigla muebles y enseres. Voy a hacer el asiento dentro de la legalidad primero, ¿verdad? ¿Cómo tendría que hacer? ¿De dónde voy a pagar? Con caja. Sí, vamos a suponer que estoy pagando en efectivo. La cuenta va a ser retenciones por pagar siempre, porque voy a retenerle, ¿verdad? Por bienes 8%, ¿no es cierto? ¿Qué voy a retenerle? Impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cuánto es en bienes? 5%, ¿no, jóvenes? Y el impuesto a las transacciones, que es el 3%. Eso le voy a retener. Total 8%, como en la diapositiva. Esas son mis cuentas. Muebles y enseres, al lado debe voy a anotar. ¿Por qué? Porque es activo que va a aumentar. ¿Cuánto me está costando? 150 bolivianos. La silla, ¿verdad? Como se debería hacer, estoy primero haciendo. Y tendríamos que retener desde 150 bolivianos por 8%, jóvenes. ¿Cuánto es? 12 bolivianos lo que tendría que retenerle, ¿verdad? Y cancelar después al siguiente mes. Retenciones por pagar es una cuenta de pasivos. Si ven su movimiento de cuentas, vuelvo a repetir, al lado haber registro, ¿verdad, jóvenes? Y de caja, ¿cuánto le voy a dar entonces? Le voy a cancelar, señor, entonces tengo que retenerle porque usted no me da factura, pero yo no. Por eso, esa venta eventual que me está realizando, la ley me indica que tengo que retener lo que debería ser, ¿verdad? 138 bolivianos. Entonces es lo que le voy a pagar a la persona natural que no está vendiendo la silla. Es como se debería hacer, ¿verdad, jóvenes? Mi glosa, ¿qué dirá? Registro de la compra de una silla según documentación adjunta. ¿Cuál va a ser mi documentación adjunta? La fotocopia del carnet de esta persona natural, mi cuadrito de retención, ¿verdad? Y mi recibo de caja de egresos. Ahora haré cómo se hace, cómo nosotros como contadores fomentamos la informalidad. Las mismas cuentas, ¿verdad? Muebles y enseres, retenciones por pagar, todo lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? El señor que nos va a vender la silla nos va a decir, no acepto la retención, si quiere me compra, si no, no. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que comprar, vamos a fomentar su informalidad, nosotros vamos a asumir, imagínense, estamos asumiendo un gasto, entonces 150 va a ser, si 100 sobre 100%, ¿no es cierto? ¿Cuántos retengo? 8%, menos 8%, 92% va a ser, ¿no? De esta forma me voy a plantear. Entonces continuamos, ¿no? Me planteo de esa forma, ¿verdad? Entonces 150 va a ser 92% porque voy a asumir esa retención. ¿Cuánto va a ser el 100%? Continuemos. Entonces, mi total del gasto va a ser, si voy a asumir, ¿verdad? La retención, 150% entre 92, 163,04. Eso va a ir a mi cuenta de activo, ¿verdad? Que va a aumentar. Nunca va a ser un gasto, ¿no? Un activo es un activo. De caja, ¿cuánto va a salir? Le voy a pagar los 150, ¿verdad? Y los 63,04 es la retención por pagar. ¿Por qué por pagar? Porque a la administración tributaria tengo que pagar al mes siguiente, ¿verdad? Por eso es por pagar. Documentación adjunta, eso es reteniendo, voy a colocar siempre, ¿sí? Y aquí la misma glosa, ¿verdad? Esto es asumiendo, ¿verdad? Lo que hacemos, de nuevo, fomentamos la informalidad. Nosotros mismos lo estamos asumiendo. Miren, estamos creando más gasto. ¿Por qué? Porque ese gasto tiene que ser legal. Yo no puedo gastar por gastar, hacer figurar gastos sin ningún respaldo, jóvenes. Como les vuelvo a decir, tú tienes un ingreso, ya sea, ya no, así no tengas ni, tienes que tributar, ¿verdad? Que tendría que ser de esta forma, ¿no? Tienes que tributar aunque no tengas ni, por ese tu ingreso eventual, ¿verdad? Entonces, asumiendo, haremos a ver si compraríamos con factura de una mueblería legalmente establecida. ¿Cómo sería? La cuenta de activo, muebles y enseres.
¿verdad? Activo que aumenta o aparece al lado debe, ¿verdad, jóvenes? Voy a registrar, por eso está este ladito. Estoy comprando de una mueblería, IVA, crédito fiscal, me va a dar factura. ¿Y con qué? Con caja, ¿verdad? Caja, activo que disminuye. Al lado, a ver, ya tienen sus reglas del movimiento de cuentas. ¿Cuánto va a ser? De caja pues va a salir solo los 150. El 13% de 150, ¿cuánto va a ser? 19,50, ¿verdad? Y la diferencia, 150 menos 19,50, o el 87% va a ser 130,50, ¿verdad? Eso es si compraría con factura, ¿verdad, jóvenes? Al igual que en los servicios. Con factura voy a poner. Para el caso del ejemplo. ¿Dónde gasto menos, jóvenes? Reteniendo gasto 150. Asumiendo la retención, ¿cuánto gastó? 163. Y con factura, comprando de una persona del mercado formal, que está legalmente registrada, todo, que es una empresa, ¿no es cierto? ¿Cuánto gasto? 130,50. Trabajando con personas formales, ¿verdad, jóvenes? Siempre entonces, ¿qué me tienen que exigir? Factura. Después de los ejemplos, entonces, jóvenes, vamos a hablar de las retenciones por alquileres, intereses y otros similares, ¿sí? Según el artículo 19 de la ley 843, esta retención, jóvenes, se realiza por pagos efectuados a personas naturales no respaldadas con alguno de los siguientes documentos, ¿verdad? Que no tienen facturas, que no te dan facturas por ingresos de alquiler. Puede alquilar un automóvil, unas vajillas, ¿verdad? Servicios de una computadora, una silla, o que no te da un recibo de alquiler por un alquiler de un inmueble. Tiene que darte un recibo de alquiler, ¿sí? Por casas, por departamentos, terrenos, ¿sí? O ni por percepción de intereses bancarios. Ustedes, si alguien tiene en el banco una cuenta y no presenta asumir directamente el banco, ¿no? Intereses ganados, y ahí ya les descuenta, ¿verdad? En los dos primeros casos anteriores, al no existir el respaldo correspondiente, se retiene sobre el total pagado. ¿Qué vamos a retener? Impuesto al régimen complementario, que se denomina IVA, y el impuesto a las transacciones. En estos casos, nomás no hablamos del IVA, ¿verdad? Fíjense, RCIVA hablamos. En el tercer caso, solo se va a retener el RCIVA. ¿En cuál caso es ese? Ese que se refiere a los intereses bancarios, se retiene RCIVA, ¿sí? En los dos anteriores, ingresos por alquiler de bienes muebles, etcétera, o por inmuebles, se va a retener RCIVA e IT, ¿sí? En base a la siguiente tabla, jóvenes. RCIVA, 13%, solo en intereses bancarios, ¿verdad? Y RCIVA e IT, 13 y 3%, en total 16%, como les dije en la anterior diapositiva, en ingresos por alquiler de bienes muebles o ingresos por alquiler de inmuebles, jóvenes.